gracias por recibirnos. No, por favor. A ver, ¿cómo es buscar la reelección siendo parte del oficialismo con 100% inflación anual? O sea, Bueno, vamos por partes. La provincia de Buenos Aires decidió hacer las elecciones simultáneas con el gobierno nacional. Yo estoy, lo dije y lo repito, estoy absolutamente convencido de que esto está bien que sea así. Y creo que la coyuntura económica, bueno, está como todo en disputa, la interpretación, las causas, el porqué. Y ahí yo tengo mi particular interpretación de lo que está ocurriendo. Creo que es una realidad bastante mediada por situaciones externas, incluso la política económica, estrictamente nacional. Me parece que el mundo entero, pero Argentina atravesó eventos absolutamente inesperados, como la pandemia, que perturbó todas las variables económicas. Incluso hubo una baja muy fuerte de la inflación con respecto al macrismo, el primer año de gobierno, vinculado también a las situaciones iniciales de la pandemia. El macrismo deja un país con 55 puntos de inflación, destruyendo todas las teorías convencionales de la inflación, porque ocurre eso con un ajuste feroz presupuestario, también mandado por el Fondo Monetario Internacional, con la emisión monetaria, emisión cero, estaban sin variación de la emisión monetaria, y con los salarios cayendo 15 puntos. O sea que recibimos, y con la economía en recesión 3 de los 4 años. O sea que se recibió una situación económica de origen muy compleja que había que abordarla sabiendo que el principal problema entonces eran los vencimientos de deuda impagables que había para los próximos 4 años. Hoy, como todo lo que pasó antes de la pandemia, parece historia antigua que te pones a hablar de las pirámides. Pero la verdad que así empieza este gobierno. 55 puntos de inflación, una recesión de 3 de 4 años, el desempleo que venía creciendo muy fuerte, creo que estaba a 11 puntos y pico. O sea que un desastre económico muy complejo y con todas las políticas ortodoxas antiinflacionarias fracasadas, ¿no? Porque en general desde la ortodoxia la inflación es por los sueldos altos, eso presiona la demanda y por la demanda suben los precios. O estás emitiendo y la emisión genera aumento de precios. O, bueno... tenía la devaluación, ¿no? Sí, pero bueno, la ortodoxia en general no tiene en cuenta ese plan, ese problema, porque no asocia la trayectoria de los precios, economía abierta, dice no, eso no tiene que ver. Sí, por supuesto, yo creo que la devaluación fue un factor muy importante, pero de nuevo va contra todo el manual de la ortodoxia, no es así. De hecho, el gobierno de Macri empieza con una devaluación que dicen que no va a ser inflacionaria porque los paralelos estaban altos, entonces dicen no se va a ver en la calle, no se va a ver en los precios. Luego viene la pandemia, los precios efectivamente se tranquilizan, pero con una situación de mucha excepcionalidad económica, con una recesión muy grande mundial, con los precios de las commodities. Al principio el petróleo decían de precio negativo, porque había más petróleo que el que se demandaba, tenía que quedarse flotando en los barcos y había que pagar para que se quedara. A la salida de la pandemia, en todo el planeta pasó un poco lo contrario de lo que se pensaba. Todos pensaron, bueno, ahora viene la paz, la tranquilidad y arreglamos todo este despelote. Y lo que ocurrió a nivel mundial fue que se desencadenó una guerra en Europa por primera vez. Bueno, la pandemia la primera vez en 100 años, la guerra en Europa la primera vez en 70 años. O sea, hechos muy disruptivos donde la teoría económica y las explicaciones ya a veces no alcanzan en lo normal de las discusiones. Esa situación generó inflación en todo el mundo. Obviamente uno dice, bueno, pero Inglaterra estaba con 11 puntos de inflación, ¿qué vas a comparar con lo que ocurría acá? Y bueno, pero venía de 2. O sea que quintuplicó la dinámica de los precios, se descontroló en muchísimos países que entonces empezaron con alza de tasa de interés que generaron mucha tensión financiera. No quiero hablar de bueyes perdidos, quiero decir crisis alimentaria, crisis energética, también porque tanto Rusia como Ucrania, proveedores de alimentos y de energía y de petróleo, generan un descalabro. Y entonces, en esa situación, la economía argentina comienza un proceso de recuperación rápida,
lo que ocurrió en la recuperación, en buena medida por las medidas del propio gobierno durante la pandemia, que no fueron en todos lados, ATP de bancar a las empresas para que paguen los sueldos, IFE para bancar a los que tenían dificultades de ingresos informales. Bueno, con todo eso la recuperación es muy rápida, a punto tal que hoy, si uno observa, estamos en niveles de actividad económica y de empleo superiores a los que deja Macri, pero en una inflación que termina estando este año al doble de lo que dejó Macri. Yo le asigno mucha importancia al tipo de cambio que mencionabas vos, María, y ahí me parece que hay un hecho que hay que volver a discutir, que por supuesto no es fácil de discutir por la naturaleza de los condicionamientos que tiene la economía argentina. La economía argentina pasó de estar desendeudada cuando se va Cristina a estar sobreendeudada hoy, y particularmente con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario tiene en sus recetas prefabricadas, que le pide a todos los países, ajustar, devaluar y quitar todo tipo de subsidios. Bueno, yo creo que hay elementos, particularmente y la tasa de interés más alta que la inflación. Yo digo, si vos mirás la historia argentina, políticas antiinflacionarias, por decir así, exitosas, ninguna se hizo devaluando más que la inflación y con la tasa de interés altísima por encima de los precios. Es casi imposible pensar que eso va a generar una estabilidad de los precios. Y son imposiciones de un programa económico. Yo sé que yo lo digo así porque yo lo considero una imposición. Hay economistas de la ortodoxia que creen que ajustar, devaluar y tener el crédito cortado es lo mejor que le puede pasar a la Argentina, incluso desempleo y salarios bajos. Yo creo que no, y me parece que estas cuestiones no están contribuyendo a poder controlar la evolución de los precios en medio de un contexto también tan complejo, porque es un contexto internacional que tampoco ayuda. Tampoco ayuda desde donde lo mires, ¿no? Con los precios de las commodities, con la inestabilidad. Me parece que no ayuda. Ahora, la pregunta de María, volviendo atrás, porque... Vamos a lo electoral. Claro, sí, lo que pasa es que me preguntan inflación. No, pero está bien, está perfecto. Lo que ella dice... Perdón, Ernesto, dicen que si hay 5 economistas en un lugar y preguntan sobre inflación, hay 6 opiniones. Bueno. Así que justo es un tema... No, pero está bien. No, pero dale. Pero entonces, ¿cómo? Porque hay 6 opiniones, cada uno dice uno, pero hay un hecho concreto, que es que el gobierno termina con el doble de inflación comparado con lo que recibió. Entonces, en la calle, en la discusión sobre los votos, en la discusión sobre el futuro, qué puede ofrecer un gobierno que no resolvió ese problema. Te digo, yo veo que la situación actual tiene claroscuros, por decirlo así, porque tampoco quiero ni exagerar una cosa ni la otra. En la provincia de Buenos Aires, en el último año se crean 120.000 puestos de trabajo formales. Si ustedes recorren el interior de la provincia de Buenos Aires, lo digo no para cancherearla, sino simplemente porque es un hecho que ocurre, hay en muchos lugares prácticamente pleno empleo y faltan, por ejemplo, constructoras para que puedan hacer la obra pública y privada, faltan determinados oficios. Es decir, que ha habido un crecimiento de recuperación, ha habido mejoras en el empleo y hay efectivamente un problema de que los salarios, no solo de la inflación, sino que los salarios alcancen o superen la inflación. Yo creo que esa es la discusión de la Argentina de ahora en más. Que un gran impedimento es que en lugar de estar discutiendo con qué instrumentos, cómo hacemos, uno de los problemas centrales que tenemos es que para el próximo desembolso, para pagar la deuda de Macri, hay que cumplir una serie de medidas, de programas, que es del Fondo Monetario. Para mí es espantoso ese programa. Y que no es antiinflacionario, que no va a ayudar a mejorar la distribución. De acá a noviembre. No, y los programas del fondo, si no nos ponemos de acuerdo con esto y aplicamos esos programas, no va a ayudar porque no están diseñados para eso. Uno nunca pensaría que la preocupación del fondo en Argentina es que los salarios no recomponen. No es la preocupación del fondo, no es el objetivo del fondo, no le importa al fondo. No estoy diciendo si está bien o está mal, me parece que el Fondo Monetario a veces... Bueno, uno que le tocó estudiar estas cosas puede hablar de para qué se creó el fondo, de si se desvirtuó. Toda esta descripción describe una situación sin salida. Porque si fuera así como usted dice, es decir, el fondo, estamos atados al fondo porque necesitamos préstamos del fondo para repagar lo que le plantea en un contexto donde la Argentina no tiene dinero. Entonces, si el programa que exige el fondo para que esa situación de inestabilidad no se produzca genera inestabilidad,
la inestabilidad es inevitable para el futuro, entonces no hay futuro posible. Ahora voy al futuro, pero termino la pregunta que además vos me repetías que me hizo María. ¿Cómo eran unas elecciones en estas circunstancias? En primer lugar, discutiendo las causas de lo que pasa y las responsabilidades. Muchas veces te dicen, pero Macri, porque vos decís, bueno, pero el proceso de endeudamiento, fuga de capitales, una economía como la Argentina, que si vos mirás toda la historia argentina, de las principales condicionalidades que tiene, las principales limitantes, los principales problemas desde 1890 para acá es estar muy endeudado con el exterior, tener deuda en dólares, con las particularidades que tiene la estructura económica argentina, esto que dice Cristina tantas veces, economía bimonetaria, que es un tema también con elementos culturales, la gente quiere acceder al dólar también como instrumento de ahorro, esto no pasa en otro lado, hay determinados bienes que no tienen su costo en dólar, construcción por decirlo, pero sí su precio en dólar. Sí, claro. Son particularidades que no existen en otros lugares, entonces le ponen una complejidad a que la demanda de dólares es especialmente intensa en Argentina. Entonces, si comprendemos que eso es un problema, que te dejen una deuda absolutamente incrementada y es un condicionamiento para adelante. Sí, Ernesto, tenemos un condicionamiento que es que los vencimientos del año que viene, como eran los del año que asumió este gobierno, suenan impagables. Hay que ir a discutir de nuevo con los acreedores. Si los acreedores además te dicen, aplica un plan, que es un plan que me beneficia a mí, ¿qué sería un plan que beneficie a un acreedor en dólares de la Argentina? Y lo que siempre pide el fondo, por eso yo no le veo tanta vuelta. El fondo te dice devaluá, porque ellos quieren los dólares, entonces dicen encarecé los dólares para que no los pueda tener María, Ernesto, no los pueda usar alguien para viajar, ni para ahorrar, ni para nada. Son para mí. Entonces devaluá. Y siempre piden devaluación, le han pedido a la Argentina, cualquier plan del Fondo Monetario pide devaluación. Y después dice ajuste, porque esos dólares, aunque no se usen, no son del Tesoro. Y el que le debe al fondo es el Tesoro Nacional. Macri le deja al gobierno argentino una deuda. Entonces, ajustá para que te sobre plata para comprar esos dólares y pagármelos a mí. Ese plan es malísimo para la Argentina. No cumple con ninguno de los objetivos que tiene nuestra fuerza política, seguro. Como decía Carrió, perjudica a los sectores medios, los liquida. Y a los sectores trabajadores, a los sectores humildes. Entonces sí, yo creo que hay un problema que tiene que ver con condicionalidades que hoy tiene la economía argentina, que son muy pesadas y muy complicadas. El volumen de la deuda y que uno de los acreedores además pretende fijarte el programa, la política, o sea que nosotros se supone que vamos a votar a una fuerza política o a la otra, pero el plan lo decide el fondo, que no lo votamos. No lo votamos nosotros, lo votó Macri solamente y nos trajo al Fondo Monetario. ¿Qué debería hacer un nuevo gobierno frente al fondo? ¿Romper con el fondo? ¿Cómo hacer en qué se diferencia un gobierno de Sergio Massa eventualmente de alguien de Juntos por el Cambio si los dos plantean acordar con el fondo? De hecho, este gobierno lo viene haciendo. ¿Cómo se sale, si hay alguna salida de esa trampa? Bien. Punto uno, hacer campaña en este contexto. Yo creo que hay una comprensión de sectores importantes de la sociedad argentina y que creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor para explicar, de nuevo, cuáles son las responsabilidades en lo que ocurre, cuáles son las limitaciones que hay y qué necesitamos para adelante. Porque hay actitudes distintas contra o en relación al Fondo Monetario. No es lo mismo cualquier cosa. A mí me tocó ser ministro de Economía de un gobierno que, sin que el fondo quiera, porque el fondo no quiere que le pagues toda la deuda, el fondo lo que quiere es que le debas siempre algo y tener una incidencia, hacerte las auditorías, etc. Lo cual tampoco lo identifico con una cuestión del imperialismo internacional. Creo que es una institución que tiene que ver con imponer o hacer valer determinados tipos de política económica para los países y determinada forma de integración al mundo de los países. En lo que creo que está demostrado en la historia argentina que no nos ha servido nunca, ni para desarrollarnos, ni para crecer, ni para darle estabilidad a la economía, al dólar, a los precios, a nada. Siempre ha sido producto de inestabilidad. Y por último, menos todavía para distribuir y mejorar la igualdad y la equidad. Lo que yo creo es que en estas elecciones se juega también no la existencia o no del fondo, no quién tiene la culpa, que ya es claro, la responsabilidad de que hoy estemos con este condicionamiento, sino qué espalda política y qué actitud se va a tener con el Fondo Monetario. Yo no creo que
entiendo que dicho así uno dice, bueno, ahora tenemos el fondo y listo, tenemos una bota en la cabeza y nunca más se puede crecer, distribuir. Bueno, no, a mí me parece que hay un camino y que no solo hay un destino, sino hay muchas estaciones en ese destino. Y eso, pero esa mejor forma de llevarlo, ¿es Massa, es Grabois o da lo mismo cualquiera de los dos? No, yo creo que es unión por la patria, en unidad de todo el campo popular. Esto lo ha dicho, bueno, Juan lo ha dicho 20 veces, que si él pierde la interna va a apoyar a Unión por la Patria porque comprende lo que está en juego. Está bien, pero ¿a quién vota Axel Kicillof? No, no, me parece que el punto con respecto a esto es claramente consensuar medidas en las que todos estemos tranquilos, cualquiera sea de las opciones. Pero no son lo mismo Grabois y Massa, eso es obvio. Sí, no, pero lo que dijo Juan, y también lo dice Sergio, lo puedo decir yo, Unión por la Patria lo que ha planteado es en primer lugar una delimitación con respecto a lo que es un proyecto de la derecha que es muy homogéneo y que pone en riesgo los derechos más básicos. Da lo mismo Bullrich o Larreta. Perdón. Tampoco voy a decirte demasiado, no quiero señalar a uno o a otro. Pero sí, quiero decir, de agosto vas a tener que ir a votar. Quiero decir, sí, pero quiero decir... ¿Y no definís públicamente a quién? No. No, pero porque me parece que es un momento donde claramente a mí me toca... yo solicité a las dos listas ser candidato de ambas listas. Me parece que obviamente estamos trabajando para que haya una fuerza de unidad y un programa de unidad. Yo entiendo que las personas en esto importan, pero era un poco lo que vos hablabas cuando entramos, lo que hablábamos. Me parece que si algo tenemos que sacar de saldo de esta etapa es que ir en una coalición de gobierno implica hacer ciertos acuerdos con temas clave, Fondo Monetario, con temas claves sectores concentrados de la Argentina, con temas claves sector financiero, con temas claves cuestión salarial, distribución. Me parece que es clarísimo que tenemos que tener una unidad en ese pensamiento y después en la acción, aunque después se pueden presentar situaciones que obviamente van a dar lugar a la discusión. Pero te digo algo más. Lo del fondo se le responde con representatividad, casi diría poder político también. Me parece que un gobierno que está débil y que quiere enfrentar determinadas medidas, determinados consejos, recomendaciones, recetas o imposiciones del Fondo Monetario, la va a tener más difícil. En cambio, un gobierno que tenga soporte, que tenga apoyo, que tenga acompañamiento, va a poder decir hasta acá sí y hasta acá no, esto sí y esto no, poniendo como posición general que para nosotros que esté el Fondo Monetario Internacional en la Argentina no es buena noticia, no le hace bien, y en esto nos distinguimos agua y el aceite con la otra fuerza. Si bien nosotros no decimos, ¿qué hay que hacer con el fondo? No, suspender los pagos, desconocer la deuda porque la tomó Macri, nunca lo ha hecho, no lo hizo Néstor con la deuda con organismos multilaterales, ni siquiera con la deuda con privados, que era la deuda más grande de la historia de la humanidad, la que tenía la Argentina, con el default más grande de la historia de la humanidad. Pero ¿qué vamos a hacer? Como es ahora la deuda del fondo, que es la más grande de la historia. Ahora, normalmente un gobernador de la provincia de Buenos Aires suele aspirar, o tradicionalmente, ¿no? Normalmente se suponía que era como un trampolín para esperar la presidencia. En este caso se da una situación bastante diferente en la cual hay una apuesta por ser reelecto en la provincia de Buenos Aires, llevando en la boleta en una elección unificada a alguien que está encarando todos estos problemas, porque además es el ministro de Economía. ¿Qué sentido tiene unificar elecciones en este contexto desde la provincia? Todo el sentido. Yo creo que la provincia de Buenos Aires, la gestión que estamos haciendo, después supongo que vamos a hablar un poco de la gestión en la provincia, de temas que importan más a los bonaerenses, capaz no, tenemos temas, tenemos un montón de preguntas sobre la gestión. Bueno, está bien. No, me importa porque me cuesta mucho y parto de una, a veces una deficiencia puede ser, pero seguro una dificultad que tenemos para comunicar todo lo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires hay una gestión que la hemos planteado, tenemos un plan para cada una de las áreas, tenemos un plan de transformación profunda desde la matriz productiva de la provincia, el sistema
de rutas, autopistas y caminos de la provincia, hasta el sistema de puertos, hasta el canal Magdalena, pasando por las escuelas y la educación pública y transformación también de la salud pública. Mi opinión es que la provincia de Buenos Aires requiere un cambio estructural. Y bueno, estoy abocado desde el día que asumí a eso, por supuesto, que somos un gobierno también que expresa diferentes fuerzas, pero donde hay una voluntad muy fuerte de transformación de la provincia. En eso no veo ninguna contradicción. Agrego, la provincia de Buenos Aires, todos están mirando y hojeando el resultado electoral. Yo primero en lo personal no vine acá de trampolín para nada, vine a desempeñar esta función, esta responsabilidad, porque hubo un acuerdo y hubo una puesta en común donde tenía que tener esta función junto con muchísimos compañeros y compañeras, y la estoy haciendo con una dedicación, con un entusiasmo, con unas ganas y con un laburo infernal, del que estoy muy orgulloso. Por supuesto que hay cosas que se han podido hacer, cosas que menos, y tenemos muchos planes a futuro para la provincia. Y la provincia de Buenos Aires, si le va bien a la provincia de Buenos Aires en términos electorales, por supuesto que es un factor central, por ser 40% del padrón, entonces dice, la madre de toda la batalla. Ni trampolín ni madre de ninguna batalla. La provincia de Buenos Aires tiene que definir un destino que está atado al destino nacional. Y por eso un frente, por eso vamos en un frente. Después del corte vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires. Me gustaría hacer una última pregunta en este corte que tiene que ver con lo que venimos hablando. Si yo votara en la provincia de Buenos Aires, en el diálogo hipotético que tiene con el gobernador, que dado que soy periodista puedo hacerle la repregunta, es, bueno, perfecto. Si nosotros ganamos, vamos a pulsear mejor con el fondo porque tenemos una visión conflictiva con el fondo, no vamos a romper, pero eso va a evitar que nos vaya peor. Pero ustedes están y pulsean con el fondo y el resultado en estas condiciones es una inflación muy alta. Entonces, ¿por qué alguien debería creer que ganando las elecciones, con esta concepción y con este equipo, los resultados van a ser distintos? Mira, yo te digo, primero que tiene claroscuros. Es una palabrita que no sé por qué repito, pero podría decir, hay aspectos donde la producción en la provincia de Buenos Aires, la obra en la provincia de Buenos Aires, el trabajo formal e informal, se recuperaron un montón. Entonces vos decís, ¿eso es bueno o malo? Es bueno. El sueldo del sector público provincial le ganó a la inflación en este tiempo. Todavía lo que no logramos es recuperar el 20% que les había sacado Macri Vidal. Entonces, ¿por qué habría que acompañar esto? Porque estamos en ese camino, no exento de obstáculos, de dificultades y de desafíos. ¿No hay una situación de cornisa en términos macroeconómicos, con crisis de reservas, con inflación alta? ¿No hay una situación de que hay que resolver y que condiciona todo? Sí, pero eso es la lectura, me parece una lectura... vuelvo al Fondo Monetario como para decírtelo claramente. Para el Fondo Monetario, siendo ministro de Economía en aquel momento de Cristina, cada vez que iba y me reunía con los equipos del fondo, incluso siendo viceministro, te estoy hablando 2011, decían esto no va para más, explota por los aires, no sé qué, y además hacían pronósticos. Y siempre, mirá qué casualidad, ponían que la economía argentina iba a crecer mucho menos, tirando a la mitad de lo que finalmente crecía. Entonces, esto depende, cuál es la perspectiva, si es una situación de cornisa, esto si es la pesada herencia o la bomba que dejan. Todo eso es cuestión de análisis. Yo creo que lo peor que podemos hacer es ir para atrás y aplicar el plan de Macri. Sean las dificultades grandes, se hayan logrado todos los objetivos, aplicar el plan de Macri más rápido y más profundo. Dinamitar, le dicen. Yo sé que ustedes hablan de esto porque están... bueno, no sé si vale en una entrevista decir que escucho a veces cosas que dicen y están tan alarmados como puede estar uno de que el plan sea motosierra. A mí personalmente, nosotros tenemos menos empleados públicos por habitante o cada 100.000 habitantes que la ciudad de Buenos Aires, que casi todas las provincias. Entonces, y cuando recorremos toda la provincia de Buenos Aires me dicen necesitamos más escuelas, más hospitales, más policías, te dicen. Entonces, ¿qué sería echar a todos los empleados públicos? Es claramente, o nosotros hemos construido 171 escuelas. Entonces, que vos digas ahora, estamos a 5 minutos de que explote todo, que fue lo que dijo Macri, dejando después un desastre atómico y universal, cuando mientras tanto sus propios técnicos reconocían el país está desendeudado, viene creciendo, vamos a ir. Entonces yo digo, no está exento de desafíos, de dificultades, tenemos deudas pendientes nosotros, particularmente lo salarial, porque
particularmente lo distributivo, porque hay sectores que le han ganado a la inflación, sectores empresariales, sectores cuentapropistas, y hay sectores que han perdido con la inflación. Yo siempre repito lo mismo, a cualquier nivel de inflación, y yo sé que, no sé si alguna vez lo charlé con vos, yo tengo una amiga que es profesora universitaria en Brighton, en Inglaterra, y en Inglaterra se disparó la inflación después de la pandemia. De nuevo, Diego disparó y dice, está loco porque era 11 puntos. Sí, pero venían entre 0 y 2, entonces era un montón. Y no tienen ni sindicatos ni nada para hacer una negociación colectiva con eso. Y entonces, ¿qué me dice? Vamos a perder 10 puntos de salario, que es mucho, porque no son salarios tampoco, y el que piensa que todo lo demás que está fuera de acá es el paraíso. No es así. Entonces, lo que yo sí puedo decir es que más allá del nivel inflacionario, es crucial qué ingresos y qué sectores consiguen ganarle o empatarle la inflación. En ese sentido, yo creo que tenemos que profundizar las políticas para recuperar salario, pero venimos de un gobierno, el de Macri y de Vidal, y que ahora yo lo escucho en todos los economistas de la oposición, cuyo objetivo era bajar los salarios, porque pensaban que estaban muy altos. Su objetivo era, lo decían, uno como economista a veces discutía fuera de pantalla, y decía, no, Argentina, con Cristina, salarios muy altos, en pesos, en dólares, les han hecho creer, creo que lo dijo González Fraga, que se pueden comprar un celular, que pueden tener vacaciones, cortémosla. Mucha clase media acá, la gente ha pensado que se puede comprar un coche y una casa. Hablabas del tema de infraestructura, escuelas, el tema de educación es vital en la provincia de Buenos Aires, como en gran parte del país, pero particularmente en la provincia de Buenos Aires. Hay un tema que es infraestructura, pero también cantidad de días de clases. Si uno ve los indicadores fiables respecto a cantidad de días de clases primer semestre de este año, la provincia de Buenos Aires tuvo 18 menos de lo que preveía el calendario, tuvo 62 en lugar de 80. No es verdad. Me habrás leído un diario, ¿no? Indicadores fiables leí. no. No, indicadores fiables no, pero bueno, comprendo por qué. Hay un problema, a ver, lo reformulo, si eso... No, es que no es verdad, pero bueno. ¿Hay un problema o no con el ausentismo docente como factor que afecta a la educación pública? Sí, la privada también. Yo lo que quiero decir es esto, empecemos por días de clase. Hace poquito, supongo que 3 semanas, la exgobernadora, en su calidad de exgobernadora, no de ahora votante de alguna línea o nada, su calidad de exgobernadora se quejaba por Twitter, creo, diciendo, ¿cómo puede ser que en mi gobierno, a mí, decía, me hicieron 65 días de paro y a Kicillof 0? Bueno, me pusieron un micrófono, yo no lo había leído, me leen esto, y yo digo, y bueno, hubiera probado la exgobernadora con no bajarle los sueldos a los docentes. Porque el sueldo docente cuando asume Vidal no era un sueldo de Elon Musk. El sueldo docente era un sueldo de empleado, de trabajador y trabajadora de la provincia de Buenos Aires, o sea que no estaba para bajarlo. Y vino y bajó los salarios, bajó 20 puntos los salarios de toda la administración pública provincial en términos reales. Con inflación alta, con inflación baja, vinieron a bajar los salarios. Y los privados bajaron 15%. Cuando vos decís, ¿por qué votar a Unión por la Patria? Porque nosotros podremos tener dificultades, costará más, estamos creando empleo y trabajamos para recuperar los salarios, independientemente de si esto se logró o no, por bajar la inflación de alimentos. Pero yo creo que del otro lado tenemos un sector político que lo que propone, la propuesta que tiene, no, es llevarse puesto a la educación, a la salud. Ahora vamos a la educación pública. Digo, hay sectores populares de muy bajos ingresos en la provincia de Buenos Aires. El otro día Javier Agullero, que es un gran sociólogo, que hizo un trabajo acá en el conurbano y tiene una visión súper a favor de la educación pública y todo, en estos relevamientos lo que muestra es que incluso que gente que cobra planes sociales destina ese dinero para pagar una cuota de una escuela que además tiene subsidio estatal privada. No es privada. Bueno, con subsidio estatal. No es privada. Y te digo cómo no es privada. La pagamos nosotros. Sí, la paga, claro. Creo que solamente el 5% de todas las escuelas de la provincia no tienen subsidio. El resto son educación pública. Pero el punto es que puestos a elegir sectores populares en ciertos sectores entre una escuela pública y tener que pagar, hacen igual el esfuerzo que de pagar. ¿Por qué? Es relativamente engañoso. Ahora, no quiero pelearme con ese sociólogo, no conozco el estudio, lo voy a ver. No, pero además de un caso, quiero decir... Quiero ser muy claro, no vengo a decir, no lo dije en campaña, no lo dije el primer día de gobierno, no lo dije el segundo, no lo dije ninguno, hasta el día de hoy no lo voy a decir. No es que está
todo perfecto, excelente, y yo digo, no, estamos transformándola porque tiene problemas la educación en la provincia, tiene problemas la salud en la provincia, tiene problemas la seguridad. Venimos de épocas donde la gobernadora anterior y donde gobiernos anteriores tapaban los problemas. Yo nunca los he tapado y me han visto decir, no, esto falta, entonces lo vamos a tratar de solucionar, estamos haciendo esto y esto, esta es la dirección en la que vamos. Muchas veces los discursos donde señalan problemas reales o inventados de la educación pública, son para decir la educación pública no sirve para nada. Yo ahí sí te discuto, la educación pública, la escuela pública en la provincia de Buenos Aires expresa el 95% del acceso a la educación en la provincia. La que es de gestión privada muchas veces tiene 100% de sueldos que paga la provincia. Entonces lo que cobra es una cuota que tiene que ver con el mantenimiento del edificio y tiene que ver con algunas otras cuestiones administrativas y muchas veces son confesionales. Por lo tanto, hay gente que quiere elegir una enseñanza no laica, sino confesional. Entonces hay muchos factores, y en la realidad, y hay escuelas que son buenas, públicas sin cuota, y públicas de gestión privada con cuotas buenas, mejores, y hay un montón. Pero déjame ir a lo del ausentismo porque es importante. Vidal dijo, tuve 65 días de paro. Nosotros tuvimos 0 días de paro. Docente en la provincia. Uno solo si contamos un paro nacional, que fue por la situación de la represión tremenda, por un pedido de aumento salarial de los docentes justamente en Jujuy. Fue el único día de paro provincial. Pero después tenemos 19.000, 21.000 si pongo todo, establecimientos educativos. Entonces me dicen, ¿hay ausentismo? Bueno, sí hay, pero hay que ir a ver porque hay casos y casos, secundaria, primaria, inicial, y hay zonas y hay lugares donde falta docente. El otro día una madre me dijo, no, en la escuela no hay clase porque no sé qué. Y le digo, ¿pero de qué escuela me estás hablando? No, no es de la de mis hijos. Mis hijos van a una privada. Privada, la más cara de su localidad. Es la señora que te increpó en un acto. No me increpó. No importa. Pero no me increpó porque fue un acto que duró 2 horas y media. Fue todo un acto donde pensamos, reflexionamos y graban un videíto y dicen, hubo un escándalo, no pasó nada. Es una señora que la dejé hablar yo y dijo, no, porque no hay hora acá. Después le preguntaron y resulta que los hijos iban a una escuela privada. Y tampoco quiero hablar específicamente porque yo no conozco el caso ni hablé yo con la señora. Que era de otra localidad, aparentemente, por eso digo, y que sus hijos iban a la privada más cara de su localidad, pero decía que en un pequeño pueblo cerca de la localidad, los viernes no iba una maestra porque tenía una carpeta no hay un tema problema de salud. Claro que hay, María, pero lo que te quiero decir es que esos cálculos de días de clase me parecen muy confusos e irreales. Ahora te digo, días de paro en el gobierno de Vidal hubo 65. Nunca empezaban el 1 de marzo. Gobiernos anteriores también. Ahora hubo 0 días de paro. Y no es que nosotros tenemos un acuerdo, firmamos. Lo que estamos haciendo es recuperarle el salario efectivamente a los docentes. ¿No sería más interesante y más que en lugar de comparar con Vidal, en estos casos, en todos los casos, escuchar cuáles son los problemas reales de la educación? Es lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que es muy difícil, Ernesto, pues yo te digo, inauguré 171 edificios escolares. ¿Es mucho o es poco? Pues yo te digo, tengo 5,2 millones de alumnos en la provincia, 19.000 establecimientos escolares. Si yo no te digo en comparación, entonces justo tomo de comparación, comparación Vidal, porque Vidal hizo una gestión donde dijo, mi prioridad va a ser la educación. Y dijo, a mí me recontra interesa, como siempre la derecha que dice que le recontra interesa la educación. ¿Qué es lo que pasó? No invirtió en infraestructura, escuela dice que abrió 65, lo dijo ella en el debate con Scioli. No, lo dijo ella en el debate ahora cuando era candidata en Capital, en la Capital cuando iba como diputada. Nosotros tenemos abiertas hoy 171 nuevas escuelas. 171 nuevas escuelas. ¿Alcanza o no alcanza? Faltan escuelas. Te lo tengo que decir yo, 171 no alcanza. Días de clase no hubo ninguno de paro. Pero hubo 2 años de pandemia con una política muy estricta, entiendo lo que... Mira, yo el otro día miraba estadísticas internacionales. O sea, si uno pudiera... hay países que fueron más estrictos, países menos. Mi oposición acá, cuando empieza la pandemia, les puedo pasar después evidencia. ¿Qué hacen las escuelas abiertas? No, está bien, pero después hubo una política muy decidida de sostener el cierre de escuelas en contexto de pandemia. Hubo diferentes políticas a nivel internacional. No, acá. Y acá hubo una que, mira, comparando con otros países menos, comparando con otros más, y hubo países que no tuvieron política nacional porque en cada uno de los estados se decidía una cosa distinta. Visto retrospectivamente, el segundo año de pandemia, con las escuelas mayoritariamente cerradas, ¿estuvo bien o estuvo mal?
visto con el diario del lunes, visto hoy, ¿volverías a defender el segundo año de cierre de escuelas? Mira, cuando empezó la pandemia nosotros pensábamos, porque leíamos a los especialistas, que se contagiaba por saliva, ¿no? Y mi opinión, con el paso del tiempo, es que los contagios eran por los aerosoles y todavía eso hoy está discutido, con lo cual ni siquiera hoy queda claro. Hay quienes dicen que las vacunas no servían para nada y que mataban. Yo soy un defensor, lo he sido siempre, de la vacunación y de las vacunas. Creo que nos sacó de la pandemia de las vacunas y que la provincia de Buenos Aires no tenía infraestructura. Para que tengan una idea, cuando asumo como gobernador, en la primera sesión o la segunda de la legislatura bonaerense, por unanimidad, oposición y oficialismo, declara la emergencia sanitaria. O sea que yo estaba en emergencia sanitaria acá en la provincia de Buenos Aires antes de que llegue la pandemia. Teníamos un sistema muy frágil, muy fragmentado. Cuando asumo no le pagaban a los proveedores, tampoco en las cárceles, entonces había huelga de hambre en las cárceles. Entonces había que reconstruir el sistema de salud. Marzo cae la pandemia. Todo el mundo que decía, mirando lo que pasaba afuera, se van a quedar sin cama, sin respirador, ni imposible que lleguen las vacunas. O sea que estamos en una situación de infraestructura. No teníamos avión sanitario para hacer, mirá, porque Vidal nos dejó sin helicópteros y sin aviones, entonces no se podía hacer ni siquiera una derivación o un traslado. Entonces lo que había que hacer primero es cuidar todo lo posible, que no ingresara el virus rápidamente, para expandir un sistema de salud que en un momento estábamos muy finitos de camas. Cuando te quedas sin cama no es que el COVID te mata o no te mata, necesitas un respirador y no hay, y te mata seguro. Entonces, No, me parece que era muy importante. Año. Es que era muy importante. Bueno, es que nosotros tuvimos brote. ¿Estaba todo abierto en las escuelas? No, tuvimos un brote. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Espectáculos, todo lo que fuera aglomeraciones de gente estaba limitado. Y después empezó con burbujas. Y después empezó con airear. Compramos algo que mide la cantidad, digamos, lo que mide es el dióxido de carbono en aire, que permite ver si hay buena ventilación, porque comprendimos eso y que era un foco de contagio. Y después cuando decían que en la Ciudad de Buenos Aires, perdón que lo diga, porque voy a decir, ¿para qué comparar? Pero porque si no, es mucho o es poco, se hizo bien o se hizo mal, siempre es relativo, Ernesto, María. La pandemia fue una cosa absolutamente desconocida, inesperada. Yo creo que a nivel performance, la provincia de Buenos Aires no le faltó a nadie una cama ni un respirador, que me parece que es la lógica de abandono más espantosa que te puede pasar, de indefensión. Para eso se tomaron medidas de protección, pero yo creo que como estuvimos con tensión del sistema de salud muchísimas veces en cada una de las olas, y sin saber si la ola era un tsunami o bajaba después, yo veía las proyecciones que me traía Quirós, lo digo acá porque lo he discutido con él y con Larreta, pifiaban por 100%, nunca le pegaban las proyecciones, pero no es culpa de ellos. Me parece que era muy difícil comprender la dinámica de la pandemia, que no era lo mismo que había pasado en otro país, dependía mucho incluso de conductas individuales que no las puede regular. Y creo que sí, que los pibes y las pibas hicieron un sacrificio muy grande para cuidar al sector más vulnerable, que son los más grandes, los ancianos, pero pasamos una pandemia con muchísima complicación. Hoy justo me decían, ¿de dónde venís? De Avellaneda. De un taller, de recorrer uno de los talleres que abarcaron a 30.000 pibes de la secundaria de la provincia, de salud mental. Y uno mira todos los países del mundo, hubo una explosión, llamémoslo así, no de problemas de salud mental, sino de visibilidad de los problemas también, las dos cosas juntas. Problema y visibilidad de los problemas, porque como la violencia de género, no es que no había en la época de mi abuela y mi abuelo, había, y espantosa, lo que pasa es que nadie se atrevía a denunciar, nadie lo conocía, y que efectivamente hay que combatirla por todos los medios, y a veces es intrafamiliar. Por eso te digo, estuve en un taller con los pibes del secundario hablando de las secuelas, y te digo, lo de la escuela era una parte, lo de la familia, lo de estar en la casa y los vínculos intrafamiliares es otra parte grandísima. Y nosotros hicimos talleres en las escuelas de la provincia, algo que viene creciendo. Este año vamos a terminar con 60.000 pibes y pibas, primero y cuarto año. Pero no existían dispositivos de salud mental. Eso también porque a veces decís, ¿para qué comparás con Vidal? Bueno, ella abrió 65 escuelas, nosotros 171. ¿Qué te puedo decir? Que antes de que termine este periodo, con 2 años de pandemia, vamos a haber triplicado la cantidad de nuevas escuelas que abrimos. Bien. Y te voy a decir lo mismo, ¿cuáles son los problemas? Faltan escuelas, muchísimas más. Ahora, si veo que todos los programas de la derecha
es obra pública cero, lamento decir que una escuela nueva es obra pública, porque en el interior de 100 de los 135 municipios, tendría que sacar el número justo, lo digo a ojo, el único prestador de educación es el Estado. No es que pueden elegir lo privado o lo público, la mano invisible o el gobierno. No hay otro prestador de salud, no hay otro prestador de educación. Obviamente necesitan las rutas. Hemos llevado a universidad 50 pueblos de la provincia de Buenos Aires con acuerdos para que haya centros universitarios. Somos del gobierno que abre centros universitarios. Los otros dicen, hay demasiada universidad, la universidad pública y los ñoquis del CONICET. Sí me parece que hay muchísimas cosas para decidir, independientemente de las dificultades que hay, que es claro para dónde queremos ir, reconocemos lo que no anduvo. Mi opinión es que el próximo presidente de la Argentina va a ser Sergio Massa. Y Sergio Massa ha demostrado conocimiento, pero enciclopédico, de cómo funciona el Estado argentino, es fundamental. Uno ve una señora que quiere ir con una cámara a buscar la reserva del Banco Central, en el Banco Central. Yo le sugiero que agarre un pico y en el teléfono busque su cuenta bancaria atrás del home banking, a ver si lo encuentra, porque es un pensamiento que uno dice, ustedes saben, di clase de economía durante años en secundario, nunca nadie en el secundario o en la universidad me hizo un comentario de ese grado de desconocimiento de las cosas más básicas. ¿Cómo van a estar las reservas guardadas en una bóveda? Es una cosa extraña, por eso digo que el conocimiento del Estado para darle eficacia a las políticas públicas es fundamental, más en una situación y en un contexto de mucha dificultad, porque yo asumo que estamos en un momento decisivo y de mucha dificultad económica y donde se bifurcan caminos posibles. Ante los problemas que nos ha traído el fondo, que la economía internacional, el multilateralismo, China, la guerra en Europa, ¿y cómo nos vamos a parar? Y bueno, hay que estar en capacidad de hacerlo. Y además, Sergio, en la discusión con el Fondo Monetario, miren, todos decían, no va a poder cerrar nada, es todo verso, sí, todo mentira, no va a pagar. Me parece que ir a conseguir recursos del Banco Popular Chino y de la CAF, o sea, del Banco Latinoamericano, para afrontar un vencimiento del fondo, porque si no había que hacer un montón de cosas que no se querían hacer, es muestra de una forma de negociar. Aún de acuerdo a tus criterios conceptuales, Massa asume con 75% de inflación y ahora está arriba de 100 cómodamente. Massa asuma con un crecimiento de 6,5 y hoy está los últimos meses con una recesión de 5% más o menos. O sea, incluso desde tu punto de vista, la gestión de Massa puede ser cuestionable de resultados concretos de movimiento de la economía, no solamente de inflación. No, mira, también yo sé que te quejaste que yo comparara con la gestión de Vidal, como diciendo, le está echando la culpa o está queriendo zafarse de problemas diciendo que el otro es peor. Pero no es eso. Es que si no, a veces fuera de contexto las cosas no se entienden. Sergio asume y ese mes hay 7,5 de inflación, si no me equivoco. Había una aceleración inflacionaria que tenía que ver también con la cuestión del fondo. Había una negociación que había sido muy compleja. Hay temas vinculados con dinámicas que Sergio, por eso te decía lo comparativo. Recuerdo que cuando renuncia Guzmán, en lo que se hablaba en los canales de televisión era de asamblea legislativa. No me dejan mentir ustedes. Algunos hablaban de helicóptero, que este gobierno no termina y es la primera vez que el peronismo no va a terminar un gobierno. La única solución que había era una hiperinflación, explotaba todo por los aires, default de la deuda. Entonces, como te digo, me parece que había una cuestión que era estabilizar esa situación sin aún conocer la complejidad, porque hubo una negociación nueva con el fondo en el marco de una sequía. Y vos decís, bueno, siempre tirando la pelota afuera. Bueno, pero si a vos mañana te cortan 20% tus ingresos, claramente lo que tenías planeado de gastar, de comprar, de tus pibes, de lo que sea, cambian. Bueno, el fondo pretendía que con una sequía, la más grande que tengamos registro, uno dice en 100 años, mi opinión, porque fue muy grande, pero en la zona núcleo argentina, en donde está el grueso de nuestra producción de grano, bueno, en esa situación no quiso cambiar la meta de déficit. Y vos decís, ¿cómo no quiso cambiar la meta de déficit? Y si tus ingresos van a ser más bajos y te piden el mismo déficit, tenés que descargar eso en la gente. Porque nadie entiende que cuando es ajuste es sacar subsidios, o bajar determinados programas, o terminar la obra, o no transferirle a las provincias. Son esas las cuestiones. Es la gente que se queda sin derechos que tenía antes,
o sin cobertura o sin protección. Entonces, bueno, sí, se puede hacer lo que hizo el gobierno anterior, no comprar remedio, no dar las computadoras en el último año del secundario. ¿Ustedes están de acuerdo con lo de las computadoras, por ejemplo? ¿Les puedo preguntar yo o está fuera de...? No, es que con no el quiero... conectar igualdad. Quiero ir al tema Me parece que Sergio está muy bien parado para eso. Y obviamente tiene que expresar la posición del frente en su conjunto, donde sí hay voces diversas. Yo no puedo decirte, pienso idéntico que Massa en cada tema económico, como no pienso idéntico que Juan Grabois tampoco en cada tema económico, o para tomar en la cuestión de los movimientos sociales. No pienso igual, no pienso exactamente igual. Esa es la riqueza del frente. Seguro, estamos en las antípodas de lo que queremos de país. Incluso a veces son cuestiones de cuál es la forma más eficaz para generar más producción, más trabajo, más industria nacional, más distribución. ¿Cuál es la forma? Bueno, ahí puede haber diferencias. ¿Dónde vamos? Estamos todos de acuerdo. Pero, por ejemplo, tema seguridad, que es un tema, digamos, el tema económico y el tema seguridad son quizás los dos temas más delicados o de mayor preocupación de opinión pública, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Uno ve los avisos de los otros candidatos, precandidatos todavía a gobernadores, plantean el tema de la seguridad. Sin embargo, yo no veo un Sergio Berni en las antípodas de las propuestas de alguno de los candidatos de la oposición. Ninguna de las dos cosas, ni mano dura ni gatillo fácil, por ponerle los nombres populares de esto, ni es lo que dice Sergio, ni es lo que decimos nosotros, ni es lo que sostiene nuestro frente. Por supuesto que hay un punto importante con esto, que es que el que comete un delito, un juez, porque no soy yo, tiene que poner una condena, un juez, un fiscal para empezar, la policía además tiene que combatir el delito del crimen. Pero esas cosas generales que se dicen, después tienen una bajada que para mí es claro, nosotros estamos transformando la policía de la provincia de Buenos Aires. Es un cambio de raíz que va a llevar tiempo, los resultados se van a ver con el tiempo, y que hoy en lo que se manifiesta es que cuando nosotros llegamos, porque ¿de qué voy a hablar si no? ¿Cómo explico dónde estábamos para explicar lo que hicimos? Había 2.000 patrulleros para la policía de la provincia, que no se renovaban, que tenían muchísimos, estaban arriba del 1.000.000 de kilómetros, depósito de chatarra, decía yo, en aquel momento cuando hablábamos de la situación, 2.000 patrulleros. Nuestro gobierno compró 4.500 patrulleros, 0 kilómetros. Blindados, última tecnología en el interior. Y 500 motos, alta cilindrada, bueno, son unas motos especiales para el uso policial. ¿La policía va a andar mejor o peor, con o sin patrulleros? Mira, en el conurbano que tanto se habla, 1.100 cuadrículas hay, las famosas cuadrículas del conurbano, había 790 patrulleros. Hoy todo eso está cubierto, hemos reemplazado prácticamente todos los patrulleros. No había chalecos, tenían que turnarse para el uso de los chalecos, hubo tema de chalecos vencidos, yo tampoco quiero... Bueno, compramos 80.000 chalecos, ahora hay un chaleco por cada policía. La capacitación y la formación. La escuela Bucetich, por esa urgencia de poner policías, a veces se acelera la formación, entonces sale un tipo a la calle que es cadete, formado como policía, con un arma y con no sé qué, sin la formación adecuada. Nosotros extendimos la formación, ahora es de 1 año y medio, y cambiamos los programas. El otro día, y lo digo porque además lo tengo firmado, me meto en uno de los lugares donde está la capacitación y encuentro a la policía, sí, la nuestra, la que Berni es ministro de Seguridad, haciendo formación de derechos humanos. Es parte de la currícula. Pero tenemos 100.000 policías, aproximadamente, de la Fuerza de Seguridad. Y repito, con respecto a también que encontramos, Vidal les bajó 26% el sueldo a toda la policía. Yo decía 20% a todos los trabajadores, 26%. Fue el sector más castigado en términos salariales. Cuando el policía de la provincia ganaba menos que el federal, que capaz hacía el mismo laburo, parecido, y muchísimo menos la mitad que el de la ciudad. Nosotros le devolvimos a la policía la igualdad de sueldo con la policía federal. Si vos decís, bueno, pero es muy de atrás, bueno, pero hay que... y después, Vidal encontró una cantidad de oficiales, de policía, 5.000 menos. 5.000 menos. Entonces, faltan policías en todos lados. Nosotros llegamos, pandemia, fue difícil formar, ya recuperamos lo que había perdido la policía, vamos a tener ahora ya 3.000 y después 5.000 agentes más. Se necesita más policía. Si vos comparás la cantidad de gente de policía por manzana, por habitante, la policía de la provincia de Buenos Aires necesita más inversión, no menos. La estamos haciendo, estamos cambiando la formación, tecnificamos y después pedimos que se cumplan las normativas y los reglamentos. Nunca me van a ver a mí defendiendo un caso de gatillo fácil, entendido como incumplimiento, ni al ministro tampoco. Sobre este punto,
nosotros nos hemos cansado de entrevistar familiares de gente que sospecha o denuncia que sus familiares fueron asesinados por la policía. Solo 3 casos. El caso de Diana Bregú en la Pría, una chica que muere en un calabozo y le dicen a la madre que fue asesinada. Conozco. Luego el caso de Facundo Astudillo Castro. Luego el caso de Lolo Guerreiro acá, Lolo Regueiro aquí en La Plata, donde la represión del partido de Gimnasia de Boca. En los 3 casos y en muchos otros ocurre 2 cosas que son constantes. La primera, que desde el Ministerio de Seguridad inmediatamente se exculpa a la policía. No es así. Sí, hay declaraciones No es- inmediatas. no es Fue así. un paro cardíaco, no fue... No es así, te voy a decir, Y porque la estuve con la segunda- familia de Lolo pero está bien, tengo Yo hablé- obligación. Escucho la pregunta, pero cuando haces una afirmación, La me termino permito nomás. charlarlo. En los 3 casos y en otros más, dice primero, sale Berni a decir, no fue la policía, en el caso de Astudillo Castro fue así, en el caso de Lolo Regueiro fue así, a priori, en el caso de Abregu también, y luego el gobernador atiende una vez y los deja de atender. Se sienten solos, nadie nos da bolilla, etc. No es así. Te puedo mostrar. Bueno, pero no importa. No importa. Más allá de si el gobernador o tiene que haber instrumentos y lugares. Yo los puedo atender, pero obviamente hay defensa de las víctimas y atención a las víctimas, acompañamiento a las víctimas y hay un poder judicial. Pero vamos caso. Bueno, no sé si caso por caso, porque me van a decir que no respeto las pausas o los los tiempos. cortes. Pero quiero ser muy claro. No es así. En todos esos casos se apartó a los agentes policiales, se los investigó y se los puso a disposición de la justicia y muchas veces de la justicia federal para que no haya intervención ni siquiera del Ministerio de Justicia o del gobierno provincial. Esclarecer cada uno de esos casos no es algo que decida yo o lo que tenga intervención yo, ni el Ministerio de Seguridad, ni siquiera el Ministerio de Justicia. Es el Poder Judicial el que investiga y eventualmente pone responsabilidades. El otro día encontramos por la masacre de Monte, la llamada masacre de Monte, ahí encontramos que se castigó y nunca hemos hecho encubrimiento, nunca. Y nunca, además, lo que sí hacemos y hago yo mismo, hasta que no se conozca el caso, lógicamente la defensa en juicio, la presunción de inocencia se aplica para todos los argentinos y argentinas. No, ¿qué tengo que hacer yo? Ponerlos a disposición de la justicia, no encubrir, no apañar, colaborar con la investigación, atender a las víctimas en términos de los familiares, la propia familia, y después cuando la justicia esclarece, actuar según la justicia diga. Y es lo que estamos haciendo, Ernesto. Yo no puedo a priori, porque haya determinado tratamiento. Mira, por ejemplo, el otro día... No, pero el tema es Berni que dice, Berni a priori... Berni lo mismo, aparte inmediatamente a los agentes policiales, da su opinión muchas veces. Justificando a los agentes, no es justificando así. los casos de justicia por mano propia, los mal llamados casos de justicia por mano propia. Tampoco. Pero bueno, tampoco soy el abogado defensor. Lo que sí te quiero decir... es un ministro No, por eso ya te dije mi opinión, pero no voy a discutirlo así tampoco. Me parece que no, que es arrojar una... Mirá, Sergio en esto es muy serio, su posición es dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Lo que plantea es que tenemos una policía que tiene una historia, no es que nosotros llegamos y a partir de ahí la policía se forma exactamente como queremos, se organiza como queremos, todo lo que estamos transformando la policía. Eso me trae costos, ustedes saben, o episodios de problemas. Entonces vos fíjate cómo estos temas, yo los veo a ustedes que tienen esa posición, a mí toda esa posición de la que hablan dice que yo soy garantista, que yo no quiero que los criminales estén presos, que yo solté presos personalmente, cuando saben, me parece que es simplemente una chicana, que yo no solo no puedo soltar ni un preso, no puedo meter a nadie preso porque no es mi atribución. Lo que administra la provincia es el servicio penitenciario. Cuando un juez dice que tiene que ir preso, va preso, y cuando dice tener que liberarlo, lo liberamos, en pandemia, fuera de pandemia. Entonces vos fíjate, la mitad o 75% dice que yo soy permisivo, que no sé qué, y otro sector, por no decir ustedes, dice que no, que yo apaño y acompaño el gatillo fácil, la dureza policial. La verdad es que, sí, bueno, pero es mi ministro y yo creo que tiene una excelente gestión. Entonces, yo lo que puedo decir de esto es que es una situación complicada, el tema de la inseguridad a veces tiene un tratamiento absolutamente superficial, es un tema de lo más complejos que hay. Para colmo, no depende solo si hay seguridad o no, o inseguridad o no. Si se comete un delito, no depende solo de la policía. Obviamente, hay alguien que decidió ir a cometer un delito y no tiene que ver que justo no pasaba un policía por la esquina. Son fenómenos multicausales. Para mejorar la seguridad tampoco lo puede hacer solo la policía. Hay que hacerlo junto con el Poder Judicial. Esto de que
entran y salen, la imputabilidad de los menores o no. Son discusiones que hay que darse, Yo creo de eso que hoy, como el Código Penal no tiene claridad con respecto a los jóvenes, entonces ni siquiera tienen un sistema de defensa. Entonces creo que hay que discutirlo, creo que son discusiones que hay que dar con toda franqueza de lo que uno opina. Creo que el delito hay que perseguirlo y hay que castigarlo. Creo también que en el servicio penitenciario, que estamos haciendo una inversión enorme, inmensa. El Cunita, por ejemplo, se produce, el Cunita, el que iba a quemar Bonadío, el que interrumpió Macri, las cunitas para que no se mueran los nenes recién nacidos por situaciones de colecho, para que tengan controles. Bueno, lo estamos haciendo en la cárcel. Es una fábrica, por primera vez, vamos a tener 3 de delantales, de muebles escolares y del Cunita, textiles, adentro de la cárcel. ¿Por qué? Porque creemos que el que pasa por su condena, cuando salga, no tiene que salir igual que como entró, o peor, cuando asumimos había 51.000 presos para 24.000 plazas penitenciarias. Nosotros estamos con un plan de construir 12.000. Nunca en la historia, porque llevamos 200 años de provincia, se hicieron 51.000. Nosotros le estamos ampliando y estamos haciendo alcaidías, 16. Bueno, gobernador, en estos días se avanzó en Estados Unidos un juicio en contra de la Argentina por el tema de cómo se estatizó YPF cuando era ministro de Economía. Dada el resultado hoy de este juicio, ¿se hizo bien o se hizo mal en no respetar el estatuto de YPF y no haber hecho en ese momento la oferta por la totalidad? Bueno, si se hizo bien o se hizo mal no es algo que tenga que determinar un juez extranjero y impulsado por fondos buitres, que lo que vienen a hacer es eso. Pero esa posibilidad existía. Lobby. Sí, bueno, y existen millones de posibilidades, pero hoy, miraba la ganancia de YPF del último año, 5.000 millones de dólares, de lo cual el Estado Nacional es propietario, no es que se distribuyan, de la mitad. YPF se ultrapagó. Vamos a salir del déficit energético que tenemos, producto de la privatización de YPF. Así que la recuperación de YPF había que hacerla. Si se hubiera dicho... se podría haber dicho de otra manera. O sea, hubiera sido pagar lo que piden ahora, si es verdad que lo sacan, antes, pero era lo mismo. La estatización, la recuperación, el control de YPF tenía que estar en función de la soberanía nacional. No, pero está bien, sin discutir la estatización. No, pero lo que están diciendo... el problema es el cómo. No, tampoco. Porque si se hubiera pagado, si se hubiera hecho eso que dicen ahora, un fondo buitre, y el mismo juez o el mismo tribunal que le dio la razón a Paul Singer y a los buitres, dice que eso tendría que ser así, que no es ni bien ni mal. Siempre tenemos posibilidad de que venga un fondo buitre y consiga un tribunal que nos saque hasta estas sillas, así que ¿qué? ¿No vamos a tener sillas? Mirá si te la saca un fondo buitre. Lo que sí quiero decir es que fue votado por 208 votos en el Parlamento, radicales, la coalición cívica, todos comprendiendo que si se hacía de la otra manera, lo que se hizo acá es acorde a la Constitución y a nuestras leyes. Después están viniendo de afuera tratando de aplicar un estatuto privado que no corresponde. O sea, está mal lo que están diciendo, eso lo quiero dejar muy claro. Ahora, si se hubiera hecho así, hubiéramos tenido que pagar la misma plata que piden ahora en aquel momento. O sea, que no era un tema de costo. Simplemente era del cuándo, finalmente, si es así. Pero igual digo que eso está mal y que hay que defender la soberanía de los buitres. ¿No? Tribunal de Nueva York, que dice estar aplicando ley argentina, esto se tendría que discutir en la Argentina. Está bien, bueno, pero son una petrolera, tarde o temprano termina ahí. Bueno, pero eso hay países, se sabe. ¿Para qué vas a tener vaca muerta si hay países que sufrieron invasiones extranjeras? Entonces escondelo y no la uses. No, bueno, pero pueden pasar tantas cosas, María. Pueden pasar tantas cosas. No, cuando uno toma la decisión, toma decisiones basadas en contingencias posibles. Sí, bueno, pero esto se discutió ahí. Era pagar en aquel momento. O ahora. Que para mí no corresponde, y ojo, todavía esto no está terminado, ahora hay que apelarlo, y vos decís, bueno, pero van a perder, porque no hay justicia. Si hay apelación y te dan lugar, es porque se puede discutir si tenemos razón. Hasta el gobierno de Macri fue a litigar para decir que esto no tenía que ser tratado en tribunales internacionales porque no correspondía. Si ahora a un tribunal internacional se le ocurre cobrarnos no sé cuánto por no sé qué, por el uso del mar, porque vos decís, pero había ese riesgo, sí, siempre hay riesgos grandísimos. Lo que pasa es que hay que tomar decisiones. Muchas gracias. No, gracias a usted. Muchas gracias.